Hola, ¿qué tal amigos? Le damos una cordial bienvenida a este primer programa de diálogos en Estación 25. Me llamo Gustavo Suárez Landívar, soy formado en la carrera de Sociología de la UAGRM, también soy músico y productor. Actualmente estoy aquí en Santa Cruz de la Sierra y estoy apoyando a este programa en el cual abordaremos en esta ocasión sobre los 42 años de democracia en Bolivia, sus avances, sus amenazas y desafíos. Buscaremos identificar y reflexionar desde las perspectivas de las personas que nos acompañan. El 10 de octubre de 1982, luego de 18 años de dictadura, Bolivia retorna a la democracia y el tema en cuestión es de vital importancia para el país, para lo cual saludo y presento a los amigos que nos acompañan. Primeramente quisiera presentar a Maricel Hinojosa Toro, politóloga boliviana, docente de posgrado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, máster en Filosofía y Ciencias Políticas por CIDES, UMSA, máster en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM, ha publicado investigaciones en temas de ciencias políticas latinoamericanas y colabora como columnista en lo que fue Página 7 y lo que es ahora El Deber, ¿no? En la actualidad es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Igual tenemos como invitado también a Juan Pablo Marca, politólogo y sociólogo boliviano por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y magíster en investigación científica transdisciplinaria por la Universidad Autónoma del Beni José Vallivian. Es coautor y autor de varios libros, ensayos y artículos sobre la temática regional de Santa Cruz y los pueblos indígenas de Tierras Bajas de Bolivia. Y colabora como columnista en ANF. Actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Estudios Jurídicos e investigador social, el CEGIS, ¿no? Y realiza el doctorado en Ciencias Sociales, Investigación y Acción para la Transformación Social en la Universidad Mayor de San Andrés. También nos acompaña desde Cochabamba Luciana Jauregui, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Magíster en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede en Ecuador, que tiene su sede en Ecuador, y socióloga por la Universidad Mayor de San Simón. Ha publicado varios libros y artículos sobre el proceso político boliviano y en particular sobre la relación entre los movimientos sociales y el Estado. Sus líneas de investigación son configuraciones estatales, dinámicas de poder, acción colectiva y conflictos políticos. Para iniciar este diálogo, primeramente comenzaremos con Maricel, como dije al comienzo. Ella nos va a desarrollar la temática de lo que es la definición de democracia y la de conceptualización de la democracia en el país. Estás invitada, Maricel, por favor, tome la palabra. Hola, muy buenas noches a todos los colegas, a Gustavo, Juan Pablo, Luciana. Es un gusto compartir con ustedes este diálogo, el primer diálogo de Estación 25, y sobre todo para hablar de un tema tan importante, tan pertinente en este momento de nuestra situación como pueblo boliviano, como nación boliviana, el debate acerca de los 42 años de democracia. Dar una definición de democracia, eh, se suele decir, y estoy convencida también de ello, que la democracia es un concepto polisémico, ¿no? En realidad, la definición de la democracia históricamente ha sido objeto de disputa, ¿no? De disputa política. Definir la democracia, conceptualizarla, decir esto es democracia, es es un debate político, es una discusión política, ¿no? Sin embargo, ello no impide que podamos definirla de algún modo básico, eh,
Yo prefiero decir, antes de decir que hay diferentes acepciones de la democracia, prefiero decir que la democracia es un concepto complejo, un concepto que implica, por tanto, distintas dimensiones, ¿no? La democracia supone un conjunto de prácticas, un conjunto de experiencias en distintas dimensiones, ¿no? Una democracia sólida debiera poderse vivir y experimentar en distintas dimensiones. Primero diría una dimensión institucional, por ejemplo, ¿no? La vida colectiva regulada por un conjunto de reglas de juego básicas, ¿no? Que todos se avienen a respetar. Una dimensión también podría ser económica, ¿no? La democracia se vive y se traduce en la provisión a la población de mejores condiciones de vida, de condiciones de vida dignas, ¿no? Una democracia, un sistema democrático debiera poder expresarse en esa dimensión, en la mejora de las condiciones de vida de la población. Podemos decir también que la democracia tiene una dimensión simbólica, porque la democracia representa un horizonte o una promesa al que todos, al que todos los ciudadanos nos orientamos, ¿no? La clase política y la sociedad civil se orienta por un norte, una promesa futura, una quimera, si quieren, de un ideal de convivencia ciudadana, de convivencia cívica. La democracia también se vive en una dimensión, podríamos llamarla insurreccional, porque la democracia implica también la posibilidad de que los sujetos sujetados al poder, los ciudadanos, puedan expresar eh, una expresión crítica o una expresión, si se quiere, subversiva, una expresión en una dimensión en cierta medida movilizada frente a embates a veces autoritarios, ¿no? La democracia permitiría o debiera permitir que surjan voces críticas o la posibilidad de resistir a embates del poder. Y finalmente también se podría decir que la democracia tiene una dimensión orientación por los valores cívicos, es decir, la democracia representa también una dimensión cívica de ejercicio y de asunción de valores democráticos por parte de la sociedad civil. Es decir, la democracia implica una sociedad civil democrática, ¿no? Que asume valores democráticos, tolerancia, respeto a la ley, actitud crítica, civismo, ¿no? Una democracia sólida debiera poderse experimentar en estas dimensiones y quizás otras más, ¿no? No pretendo abarcar todas las dimensiones, simplemente las que se me ocurren, pero creo que una democracia es un término o una experiencia compuesta, ¿no? Y así en una definición muy corta yo diría eso, ¿no? En resumen, la democracia básicamente, creo que la raíz de la definición de democracia es esta forma de organizar la vida colectiva bajo las pautas de un conjunto de reglas de juego que todos nos comprometemos a respetar, ¿no? Bajo el imperio de la ley. Eso creo que es fundamental o básico en una democracia, porque creo que de allí derivan también la posibilidad de experimentar estas otras dimensiones de la democracia. Muchas gracias, Maricel. Ahora cedemos la palabra a Juan Pablo. Si podemos seguir sobre la misma pregunta, definición de democracia, y está invitado ahí. Gracias, Gustavo. Saludar también a Maricela, a Luciana, en este espacio que abre diálogos en Estación 25 para abordar los desafíos de la democracia boliviana, ¿no? A semanas de cumplir los 42 años de la democracia en Bolivia. Y creo la pregunta es pertinente, ¿no? ¿Cómo podemos definir la democracia? Y yo, bueno, como también Maricel planteaba, pues la
la definición es muy amplia, ¿no? Es polisémica, pero a mí me gustaría, revisando en la literatura, me llamó mucho la atención la definición que hace René Zavaleta, ¿no? Él dice que la democracia es una forma de representación de los intereses de los sectores y clases en el Estado, ¿no? O sea, en sí es una forma de representar esos intereses. Sabemos que en una sociedad hay diferentes clases sociales. En Bolivia tenemos regiones, tenemos también pueblos indígenas. Entonces, creo que la democracia tiene el desafío de representar todos esos sectores, clases, naciones, regiones, y creo que el desafío de la democracia boliviana es mucho más compleja, es más rica también. Entonces, creo que podemos partir definiendo de esta manera, ¿no? Yo lo digo desde mi punto de vista. Y bueno, y en el caso boliviano, ¿cómo podemos definir, ¿no? Según también la literatura, se define que es una democracia actualmente, ¿no? Actualmente en términos ya jurídicos, como está en la Constitución, lo definen muchos como una democracia compuesta, ¿no? Porque tiene, por un lado, la democracia directa, que se ejerce a través del referéndum, la democracia representativa, ¿no? Básicamente a través de la elección de las autoridades del poder legislativo, ejecutivo, y finalmente la democracia comunitaria, ¿no? Que actualmente desde el 2009, con la nueva Constitución, Bolivia reconoce esa forma de democracia para que los pueblos indígenas puedan también participar en el Estado, ¿no? Quizá en algunos niveles puede o lo hace de una manera más directa, pero en otros no. Por ejemplo, a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional hay 7 escaños, ¿no? A nivel departamental, hablo de Santa Cruz, hay 5 escaños. Y bueno, a nivel Bolivia, hasta este momento tenemos 7, 8 autonomías indígenas en vigencia. Y creo que en este espacio, en el de las autonomías indígenas, es donde mejor se puede aplicar esta forma de democracia. Entonces, yo a nivel general podría definir la democracia como una democracia híbrida, ¿no? La democracia que tenemos en Bolivia es una mezcla, ¿no? de un enfoque más liberal, representativo, hablando a nivel nacional, tanto para el Ejecutivo y el Legislativo, y ya conforme el Estado boliviano intenta reconocer diferentes actores, pueblos, entonces ya ahí se vuelve más híbrida, pero considero que tiene la hegemonía de la democracia representativa liberal en cuanto a los actores, ¿no? Los actores básicamente, en este caso, son los partidos políticos, ¿no? Que definen básicamente, creo, cómo la dinámica, cómo el país lleva adelante su democracia. Y bueno, con los desafíos que ha tenido estos últimos años, ¿no? Sobre todo el del 2019. Eso, Gustavo, yo podría iniciar mi intervención, y para quizá más después cerrar a ver cómo podemos ir ya planteando más preciso esta pregunta que lanzas. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora le toca el turno a Luciana. Por favor, si nos puede acompañar con su definición. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a Estación 25. Para mí un gusto estar con Gustavo, Maricel y Juan Pablo, un poco conectar miradas desde múltiples perspectivas y lugares, y seguro va a ser un buen conversatorio y debate. Claro, no, a pesar de que el vocablo democracia es como una categoría muy cotidiana, muy común, muy usada, yo coincido con Maricel en que es polisémica, y sobre todo yo añadiría ahí que es histórica, contextual, ¿no? Y que está muy sujeta justamente a pulsetas y relaciones de fuerza, ¿no? Quizás ahí, aportando un poquito con algunos elementos a lo que ya decían Juan Pablo y Maricel, creo que es importante entender la democracia, por un lado, en su dimensión instituida, y por otro lado en su dimensión instituyente, digamos, y voy a tratar de desarrollar, digamos, bajo esas dos ideas, ¿no? Yo creo que usualmente la forma en que la que más se difunde la democracia es esta dimensión instituida, ¿no? Que tiene que ver justamente con una forma de organización de la comunidad política bajo los principios de igualdad y libertad, diríamos, ¿no? Un poco recuperando esta tradición griega de juntar el demos y el kratos, ¿no? El poder del pueblo, digamos, ¿no? Pero si uno revisa, claro, ahí el problema es
quién es el pueblo y cómo se gobierna, cómo creamos organización, ¿no? Y son justo esos dos elementos los que van a ser objeto de transformación, disputa y resignificación a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta este momento, la democracia, tal y como se conoce, yo diría generalmente bajo la matriz occidental y que también es la que predomina en Bolivia, es la democracia liberal representativa, ¿no? Aunque en realidad es una democracia que bebe de múltiples fuentes, ¿no? Una es, por supuesto, esta tradición del republicanismo griego y romano, que tiene que ver con, Marisa lo decía también de alguna forma, con la virtud cívica, con el imperio de la ley y con la igualdad, ¿no? Que es un poco de la tradición de la democracia antigua. Pero también en el curso del tiempo la democracia va articulándose con otro tipo de, si se quiere, de discursos políticos o de formas de verlo lo político, ¿no? Un elemento va a ser, por ejemplo, el gobierno representativo, ¿no? Que va a empezar a decir, oigan, ya no es democracia directa como en Grecia, sino vamos a incorporar instituciones representativas porque los estados modernos ya son amplios, heterogéneos, plurales, etcétera, y ya no es posible la participación directa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Después se suman otros elementos, ¿no? El liberalismo le va a proveer a la democracia la cuestión de los derechos, ¿no? Que como sabemos, iniciamos con derechos individuales y luego se irán ampliando progresivamente hasta lo que en Bolivia conocemos como derechos colectivos. A esto yo sumaría también, por ejemplo, el pluralismo, ¿no? Que incorpora el elemento de la sociedad civil, ¿no? Que es decir, que no es suficiente este entramado institucional, político institucional, sino que a esto hay que sumarle un tejido de mediaciones sociales entre la sociedad civil y la sociedad política, como un poco lo decía Juan Pablo también, los partidos, y sumaríamos ahí sindicatos, asociaciones de prensa, profesionales, y podríamos armar de todo un tejido grande según, obviamente, los contextos, ¿no? Y además de estas, digamos, cuatro corrientes, el republicanismo, el liberalismo, el gobierno representativo y el pluralismo, yo diría que en el último tiempo se han incorporado otros criterios que seguramente los vamos a ir discutiendo después, que en nuestro caso tienen que ver con la interculturalidad, la demodiversidad y también el feminismo, ¿no? Que son herramientas que empiezan a dotarle de mayor dinamismo a esta forma de democracia que conocemos, ¿no? Entonces yo diría que básicamente la democracia en su dimensión instituida está conformada por estas corrientes que estructuran un andamiaje institucional para organización de la comunidad política, ¿no? Pero por el otro lado, y que es un poco la que más me gusta a mí, rescatar esta dimensión más bien instituyente, ¿no? Que es esta idea muy de Lefort, de plantear la idea de que la democracia es un espacio vacío, es decir, un espacio en el que el poder político reside en el pueblo, pero este pueblo siempre puede ser objeto de resignificación y disputa, ¿no? Y esto nos muestra que la democracia en sus diferentes interpretaciones, inclusive en la trayectoria teórico-conceptual e histórica que he hecho hace un ratito, muestra cómo la democracia puede ser interpretada de acuerdo a diferentes principios hegemónicos, ¿no? Y que por lo tanto las instituciones, los sujetos, los procedimientos, los mecanismos de la democracia siempre pueden ser reinventados. Es decir, lo específico de la democracia, a diferencia de otros regímenes, no sé, como la monarquía, etcétera, es que su fundamento es completamente contingente, ¿no? Y eso le dota de una apertura radical y que, por tanto, la democracia, así como ha ido bebiendo de diferentes fuentes a lo largo de la historia, puede también resignificarse en el tiempo, diría Rancière, en la medida en que los sujetos planteen esa querella por la igualdad, diría, ¿no? Por ejemplo, Rancière. Entonces, yo creo que es importante quizás movernos en esas dos dimensiones y reconocer esa pluralidad de corrientes que alimentan la democracia tal y como la conocemos. Ahí me quedo. De hablar sobre los logros y avances de la democracia, ¿no? Ahí la invito, por favor, de nuevo a Maricel, si nos puede dar algún pantallazo sobre ese tema. Avances de la democracia. 42 años de democracia es difícil resumir en pocos minutos los avances. No, a ver, no, voy a hablar de los avances en el último tiempo, que son los que más directamente hemos experimentado. Pienso que en el último tiempo, por lo menos de
desde la recuperación de la democracia, uno de los avances fundamentales en nuestra democracia ha sido este proceso que culmina, ¿no? Un proceso de lucha de movimientos sociales, indígenas, campesinos, que se articulan en una lucha por realizar transformaciones de un modelo ya en crisis, ¿no? El modelo neoliberal. Y eso termina en la concreción de una nueva constitución política del Estado, ¿no? El 2009, que aprobamos el 2009. Esta constitución para mí ha sido un avance democrático, ha significado un avance democrático en su momento. Ahí rescato la idea de Luciana cuando dice la democracia es histórica y contingente, ¿no? Lo que puede significar un avance en un momento, luego en otro momento puede eh, cambiar ese sentido, ¿no? O puede interpretarse lo que en un momento fue un avance como ya no un avance absoluto, ¿no? O con algunos reparos esos avances. Yo diría que un primer avance ha sido en la Constitución, a partir de la Constitución y la fundación del Estado plurinacional, lo que se conoce como el Estado plurinacional, ha sido la inclusión política de sectores tradicionalmente eh, relegados de las decisiones públicas, ¿no? Me refiero a poblaciones indígenas y fundamentalmente también a mujeres, ¿no? Se ha incluido o se ha dotado de, digamos, derechos constitucionales de representación en los espacios o en las estructuras del Estado, ¿no? En las estructuras de representación del Estado. Pienso que eso sí es un avance quizás limitado o que no supone todavía una democracia sustantiva, pero sí es un comienzo, ¿no? Por lo tanto, es un avance, para mí es un avance. El reconocimiento también de las formas de participación política de los pueblos indígenas, ¿no? Reconocer la democracia comunitaria, la democracia realizada mediante usos y costumbres, reconocer también la democracia directa, ¿no? Son transformaciones en el ámbito más institucional, como decía Juan Pablo, en una democracia, una suerte de democracia compuesta o en un intento de construir una democracia compuesta, más sustantiva, el reconocimiento de la democracia comunitaria y la democracia directa también, ¿no? Mecanismos de democracia directa para tomar decisiones, ¿no? La iniciativa legislativa ciudadana, las consultas a los pueblos indígenas cuando se toman decisiones estratégicas sobre sus territorios, el referéndum también, que creo que lo utilizamos de manera más frecuente ahora, ¿no? Se pueden debatir mucho la utilidad o la finalidad con la que se recurren a estos mecanismos, pero estando en la Constitución pienso que son un avance, ¿no? Que se pueden utilizar eh, o se pueden desvirtuar para cumplir distintas finalidades, ese es otro tema, ¿no? Pero como derecho constitucional pienso que sí es un avance. Luego en lo económico-social también me parece un avance la constitucionalización de derechos básicos, ¿no? Por ejemplo, el derecho fundamental que se ha convertido en un derecho fundamental, el derecho a la salud universal, la educación gratuita, el acceso a vivienda, agua, ¿no? Las mejoras en las condiciones del salario, por ejemplo, que son también derechos constitucionales, electricidad, alfabetización, han sido una serie de derechos y políticas que se han realizado y que han permitido una mejora en las condiciones de vida de la población. Han permitido, digamos, un avance en términos de mejora de las condiciones de vida porque han permitido este ascenso social o ampliación de las clases medias, ¿no? Una suerte de disminución de los índices de desigualdad y pobreza en el país, que ha sido reconocido a nivel internacional, ¿no? Como un ejemplo de este progreso, ¿no? En la reducción de los índices de pobreza y desigualdad. Sobre esto, vuelvo a decir, tengo mis reparos porque creo que estos avances sociales que se han experimentado en el gobierno del MAS entre el
2010 al 2014, esta reducción de la pobreza y la desigualdad, ha sido en su momento un avance, pero ahora visto en otro momento, ha sido también como un avance muy endeble, ¿no? Un avance que se ha revertido, ¿no? Porque evidentemente estos programas y políticas sociales que han permitido el ascenso social de poblaciones consideradas en su momento pobres a una condición de clases medias, han sido como una suerte de corto verano porque han sido financiamientos con las utilidades de las materias primas, ¿no? De los precios, las utilidades de las materias primas que dejan endeble la financiación o la sostenibilidad de estos programas, ¿no? Fundamentalmente, estos programas de transferencia monetaria que han permitido un mayor crecimiento del consumo, ¿no? Un mayor acceso de la población al consumo, que les ha permitido, digamos, acceder a condiciones o a consumos propios de la clase media. Cuando se termina esa bonanza o esa inyección de recursos en el mercado, eh, luego la condición de clase media es revertida, ¿no? Porque ya no hay esa capacidad de consumo. Entonces pienso que esto que podría significar o que pudo significar un avance, no representa un avance cuando no ha sido, digamos, aprovechado este momento o este tiempo, esta etapa de bonanza económica, de buenos precios de las materias primas, para proveer o para crear condiciones más estructurales que permitan mejorar a largo plazo o que permitan mejorar de manera más estable las condiciones de vida de la gente, ¿no? Por ejemplo, creación de fuentes de empleo o mejora de la calidad del empleo existente o políticas, programas que permitan la formalización de la población en el empleo formal, ¿no? En el empleo en blanco. Los avances se pueden interpretar así con luces y sombras, ¿no? A veces tienen estas tensiones que hay que reconocerlas. Hasta ahí me quedo. Muchas gracias, Maricel. Igual el próximo punto son el retroceso y deterioro, así que va a haber tiempo para explayarse ahí. Juan Pablo, por favor, si nos puede seguir. Bien, a lo mencionado por Maricel, creo que para todos, para muchos es evidente, ¿no? Los avances en la actual democracia boliviana, por lo menos desde cuando se aprueba en la nueva Constitución Política del Estado, ¿no? Si uno revisa el artículo 11 de la Constitución, te define lo que ya hemos mencionado, la incorporación de los pueblos indígenas, una mayor visibilización de las mujeres, ¿no? En diferentes espacios de representación, y eso se ve básicamente en lo institucional, ¿no? En lo que se puede ver a letra muerta en la actual Constitución Política del Estado, y evidentemente es muy ponderable. Creo que el gran desafío es cómo esto se puede aterrizar a la realidad política, digamos, la realidad compleja que tiene Bolivia, como ya hemos dicho, ¿no? Atravesada por regiones, por más de 50 naciones y pueblos indígenas, diferentes clases sociales. Entonces, ahí creo que aún persiste esa mentalidad que Zabaleta Mercado decía, la mentalidad señorial en esos diferentes espacios, ¿no? Tanto a nivel nacional, estatal, a nivel departamental, por lo menos yo hablo de Santa Cruz, e incluso en cómo se aterriza en los propios territorios indígenas, ¿no? Hay una mentalidad autoritaria que es el gran, creo, desafío a superar por la democracia boliviana, ¿no? Una democracia, como hemos dicho, intercultural, compuesta con diferentes visiones. Entonces, ahí creo que, bueno, como ya dije, el 2019 la democracia institucional fue puesta a prueba de fuego y como todos sabemos, fue un momento después de estar al borde del abismo, se reencausa, ¿no? Entonces, creo que los logros son evidentes, ¿no?
incorporar a los pueblos indígenas, a las mujeres en espacios de representación, y el gran desafío, como ya seguramente más adelante lo vemos, es cómo aterrizar eso, ¿no? Cómo esto puede ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y no solamente hablar de la parte institucional, sino, aquí yo quiero detenerme, cómo esta democracia también es ejercida en el ámbito de la sociedad civil, en la cultura política. Y ahí también tenemos muchos desafíos, ¿no? Los avances que dice la Constitución no siempre se pueden llevar a la práctica, ¿no? A partir de esa cultura política, ¿no? Bueno, como muchos dicen, ¿no? O sea, las leyes pueden ser muy interesantes, pero el desafío es cómo esas leyes pueden normar, mejorar el funcionamiento, en este caso, de una democracia, ¿no? Eso, Gustavo, de mi parte. Muchas gracias, Juan Pablo. Me has tomado desprevenido un poco. Por favor, Luciana, si nos puede iluminar con respecto a los avances. Sí, bueno, gracias. Sí, yo creo que, claro, cuando planteamos los avances y luego vamos a ver los problemas y desafíos, estamos pensando en un balance, en cierto modo, de un ciclo histórico, ¿no? Entonces, de estos, yo diría, que 15, 20 años, en los que han habido algunos desplazamientos, yo diría, en un nivel político, cultural y económico, ¿no? Y yo creo que me parece correcto lo que dice Marcial, que hay que leerlo en esa integralidad, ¿no? Yo creo que en un nivel político, uno de los avances centrales ha sido desnaturalizar la democracia liberal representativa, que en la década de los 90 era unívoca, era inamovible, era unidireccional, etcétera, ¿no? Y más bien desplazar un poco la mirada y a entender que no es la sociedad la que debe adecuarse a las instituciones, sino las instituciones a la sociedad, ¿no? Ese desplazamiento que justo bebe de Zavaleta, ¿no? De buscar una correspondencia, el óptimo social, le llamaba Zavaleta, entre la sociedad y el Estado, ¿no? O entre la sociedad, las instituciones y el Estado, podríamos decir, ¿no? Entonces, yo creo que en ese proceso de reformulación del aparato estatal en función a una sociedad abigarrada, se ha avanzado muchísimo, ya podemos discutir más adelante sus problemas, pero tienen que ver con estas tres dimensiones, ¿no? Yo diría en un nivel político, la apertura del canon democrático me parece central, ¿no? Que yo coincido en que se trata, claro, de la incorporación de otros sujetos, pero no solamente de otros sujetos, sino de reconocer distintas matrices de procesamiento político, ¿no? Que son formas, cosmovisiones, estructuras, procedimientos, mecanismos completos, integrales, que se han ido incorporando a la estructura institucional, ¿no? Ahí pensaríamos, por ejemplo, además de la democracia liberal representativa, esto que decía Marcel, ¿no? La democracia directa y participativa, que incorpora mecanismos concretos para dar respuesta a problemas sociales que emergían en por ejemplo, el referéndum, etcétera, surgen en el contexto del 2003, 2004 y se profundizan luego porque contribuyen a dar salidas a la ciudadanía más allá de los procesos electorales, ¿no? Y generar inclusive, yo diría, procesos de accountability, retroalimentación, etcétera, ¿no? Hacen que la democracia no se reduzca solamente al proceso de selección de representantes. Luego está, por supuesto, la democracia comunitaria, ¿no? Que marca una ruptura tremenda con lo que conocíamos hasta ahora, porque se reconoce otras formas de ejercicio del poder que tienen que ver con el reconocimiento de un sujeto colectivo, con el reconocimiento de derechos colectivos, con el reconocimiento de las asambleas como ejercicios de poder y de ejercicio directo del poder. Es decir, hay toda una estructura que se incorpora al andamiaje estatal y que está en los diferentes niveles del Estado, pero que, como sabemos, tiene su epítome en las autonomías indígenas, ¿no? Eso me parece clave. Yo incorporaría además la democracia paritaria, aunque ahora estamos todavía como empezando. Normalmente solemos entender la democracia paritaria solo en términos del mecanismo, ¿no? De la paridad, pero yo creo que se ha abierto ya un debate de plantear también, a la luz de los problemas que han venido con la violencia, el acoso político, etcétera, de plantear una lectura desde las mujeres de la democracia, ¿no? Que plantee, que tensione esta relación entre lo público y lo privado, que ponga el sujeto, que cuestione el sujeto
aparentemente universal, asexual, etcétera, y que ponga otras problemáticas, ¿no? Que tienen que ver con el trabajo reproductivo, de cuidado, etcétera, ¿no? Y que trasciende largamente el problema solamente de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese nivel yo creo que se ha avanzado mucho. Que diría es el nivel político, ¿no? En el nivel cultural yo creo que ha sido clave también descentrar un poco el sujeto mestizo como núcleo de la nación e incorporar a otros sujetos bajo este concepto, con sus problemas lo veremos, de la plurinacionalidad, ¿no? Que reconoce que un Estado no necesariamente se corresponde con una nación, sino que en un Estado pueden converger diferentes pueblos, naciones, etcétera, lo que conocemos, ¿no? Y ese es un principio de democratización impensable hasta hace más de 20 años, ¿no? En lo que el núcleo seguía siendo el sujeto blanco mestizo, ¿no? Y luego, a nivel de los procesos económicos, yo también coincido que estos procesos de movilidad social han sido sustantivos. Yo creo que han generado, ahí sí tal vez me podría distanciar un poco con Maricel, un cambio irreversible en el sentido en que han generado una redistribución más democrática de los capitales sociales, económicos, culturales, etcétera, aunque ahí coincido en que el problema es que la realidad en términos estructurales no responde a esa transformación de los sujetos que ya se ha producido, ¿no? Es decir, las características y las aspiraciones de los sujetos ya se han modificado, pero no hay un contexto social, económico, etcétera, sobre el que puedan desarrollarse, ¿no? Pero aún así yo creo que ha habido un proceso inédito de democratización e igualación socioeconómica, ¿no? Pero ciertamente ha tenido también un límite que ha sido el sostenerse en la agudización del patrón primario exportador de la economía, ¿no? Que ha sido quizás una de sus paradojas. Bueno, ahí me quedo para luego seguir ampliando con los desafíos. Gracias. Muchas gracias, Luciana. Un poco para complementar todo lo que se ha dicho, igual esto está como en el limbo entre el límite de los beneficios o los avances y los retrocesos, porque aquí también nos toca hablar un poco de lo que ha sido las elecciones de jueces, ¿no? Hubo unas elecciones de jueces que un poco no salió como se esperaba, que fue muy manipulado y que pero me parece que también es importante que los jueces sean elegidos, ¿no? Por ahí vi algún meme por ahí que circulaba que si ni sabemos elegir una cosa y ahora nos estamos poniendo a elegir otra, pero la democracia sí se puede profundizar en esos aspectos. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos hasta se elige el sheriff, ¿no? Se elige el policía, el comandante de policía de cada estado, digamos, ¿no? Entonces, igual es importante lo que me comentaba Diego por chat, que el control social también es parte, ¿no? del avance, si hay, ahora lo veo mucho más, digamos, con la compañera Galindo, ¿no? Que anda ahí metiéndose en las oficinas y que me parece también importante, ¿no? O sea, si no lo hace ella, tiene que hacerlo la comunidad, ¿no? Tiene que ser partícipe. Lo importante en estos avances democráticos es que... Perdón, Gustavo, si puedo comentar algunas ideas que han ido saliendo en esta ronda. Siga, por favor. Sí, Luciana comentaba de que la democracia boliviana actualmente ya no es una representación básicamente de los mestizos blancoides, ¿verdad? Que ahora se ha abierto, ¿no? Y evidentemente eso, imagino, se refiere a los pueblos indígenas, conforme ella lo plantea. Pero a mí me gustaría tal vez mencionar que en diferentes actores políticos, algunos académicos aquí en Santa Cruz y también he escuchado en La Paz, como que hay un intento de crear una dicotomía, ¿no? Entre lo mestizo y lo indígena. No sé si ustedes han escuchado en la prensa, en el debate, ¿no? Y creo que ese punto habría que verlo con cautela, ¿no? Porque no nos olvidemos que actualmente no existen sociedades puras, ¿no? O sea, incluso los pueblos indígenas son mestizos, digamos, ¿no? Son mestizos morenos, de piel morena. Entonces, ahí creo que habría que tener mucho cuidado en abordar esa cuestión, digamos, de la identidad. Incluso recuerdo que cuando se redactaba la boleta censal y sobre todo se debatía cómo iba a quedar la pregunta 32
de la boleta censor que se aplicó, muchos actores políticos decían, ¿no?, que se incluya la categoría de mestizo en la pregunta de autoidentificación. No sé si ustedes recuerdan. Entonces, creo que ese debate es muy peligroso, ¿no? Hablo de los actores políticos que lo han manifestado y cómo lo matizan, porque eso básicamente busca, creo, como que quitarle cierta fuerza y representación a, a- a identificarse como indígena en el actual contexto, digamos, ¿no? Viendo de que hay muchos pueblos indígenas que están, o hijos de padres indígenas, miran a la ciudad y ¿qué pasa, no? En la ciudad está muy de boga el discurso de que todos somos mestizos. Y en realidad somos mestizos. O sea, no creo que haya a estas alturas personas, digamos, puras en el sentido cultural o racial. Entonces, creo que ese elemento hay que tomarlo con pinzas. Hablo básicamente para las clases políticas, como yo he escuchado, ¿no?, algunos académicos incluso que están, hablo, por ejemplo, ¿no?, de Carlos Mesa, hablo de hace poco, ¿no?, el diputado Ormachea de Comunidad Ciudadana planteaba esa cuestión y me parece un poco para analizar. Solo eso, Gustavo, compañero, gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora me toca cederle la palabra a Maricel, por favor, si nos puede hablar sobre los retrocesos que hay en términos democráticos. Retrocesos, amenazas. Creo que vivimos en un momento de pertinente para poner sobre la mesa las amenazas a nuestra democracia, ¿no? Sobre todo, pienso que se han producido amenazas y retrocesos en este último tiempo muy fuertes, ¿no? Que nos han llevado a este contexto, a este momento particular de crisis, de institucionalidad, de representatividad, crisis política. Para comenzar, yo diría que un retroceso importante ha sido la decisión del partido de gobierno de construir las instituciones democráticas de nuestro país. Pienso que esa ha sido una decisión que forma parte del proyecto político de largo plazo del MAS, por la vía del control de las instituciones del Estado, las instituciones democráticas, las principales instituciones democráticas del Estado, ¿no? El control del Poder Judicial, el control del órgano electoral, el control del Tribunal Constitucional que ha jugado un rol importante en el deterioro de la democracia del último tiempo. Por un lado, el poder electoral o el órgano electoral es el que garantiza la competitividad en las elecciones, en el acceso al poder. El Tribunal Constitucional, el que define el árbitro, que dice qué es constitucional y qué no, ¿no? Qué se permite, qué permite la democracia y qué no. Y también, por ejemplo, el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? No, en este último caso, el control del MAS de la Asamblea Legislativa Plurinacional, si bien tiene su origen en la elección popular, en el voto que le otorga las elecciones al MAS, ¿no? Para tener una mayoría en el espacio parlamentario, pienso que el MAS ha sido responsable de convertir este espacio institucional o de desvirtuar este espacio institucional como el espacio de creación o de concertación, de deliberación y de construcción de pactos políticos nacionales, ¿no? Y se ha convertido, gracias a esa mayoría parlamentaria del MAS o el control del MAS en la Asamblea Legislativa, se ha convertido este espacio en un espacio carente de debate, ¿no? Un espacio que no se parece ya a un parlamento porque lo que prima ahí es la imposición
de un partido mayoritario, ¿no? Y una invisibilización de la oposición o de las minorías políticas, ¿no? De las minorías partidarias, que también tienen una cuota de responsabilidad en eso, ¿no? En que no han sabido renovarse y no han sabido tampoco como defender ese espacio o plantear alternativas que puedan disputar las decisiones políticas al MAS, ¿no? Entonces, pienso que se ha convertido la Asamblea Legislativa Plurinacional en el espacio donde prima la razón y no la búsqueda conjunta de un acuerdo, ¿no? Sobre cuál es la razón, ¿no? Sino un espacio donde se impone una razón única. Luego podría decir que también otra arista de esta deconstrucción institucional de la democracia, quizás una deconstrucción no tan institucional, pero sí importante o una deconstrucción de las instituciones más informales de la democracia. Por ejemplo, esta otra arista de la reducción de la pluralidad de voces en el ámbito de la sociedad civil. Es decir, el despojo de las organizaciones sociales de su capacidad crítica, ¿no? De su capacidad crítica y disidente con el poder, por la vía de ya sea de la cooptación, de la división de las organizaciones sociales, por la vía de la coerción también cuando se estigmatiza, ¿no? A líderes o dirigentes que disienten con el partido de gobierno, ¿no? Se los acusa de traidores, por ejemplo, o también por la vía de la institucionalización de grupos que según el gobierno representan al pueblo organizado y por lo tanto se los funcionaliza para tomar decisiones o para consultar sobre decisiones políticas, ¿no? Como una especie de instrumento para barnizar de legitimidad decisiones del partido de gobierno que no representan ¿no? La pluralidad de voces o la, las posiciones disidentes que pueden existir en la sociedad boliviana. No creo que esa ha sido una reducción de la democracia, el funcionalizar a las organizaciones sociales a las voluntades y proyectos, ¿no? A un proyecto particular de poder que ya no representa a la nación boliviana, sino a un partido en particular. Pienso también que estas organizaciones tienen su propia cuota de responsabilidad porque no han sabido defender esa capacidad crítica, esa cualidad eh, independiente, ¿no? Eh, eh, Pienso que podrían fácilmente o podrían perfectamente seguir manteniendo cierta lealtad, si se quiere, ideológica al partido de gobierno, pero conservando, ¿no? Su capacidad de crítica, su capacidad de pensar, de liberar y en algún caso resistir o contradecir, ¿no? A la voz del líder político nacional. Eso podría decir hasta ahora. Muchas gracias, Maricel. Ahora, Juan Pablo, por favor, tiene la palabra. Gracias, Gustavo, Maricel, por la primera intervención. Creo que nos da pie a poder ir matizando, ¿no? Cuáles son básicamente los retos de la democracia en Bolivia, tomando en cuenta que la democracia no solamente tiene que verse al momento en que se realizan las elecciones, ¿verdad? Hay otras variables, indicadores para medir o para ver la calidad de la democracia. Por ejemplo, ¿no? Ya lo han dicho, el funcionamiento de los órganos de poder, ¿no? La cultura política, las libertades civiles. Entonces, quizá uno de los grandes desafíos que en Bolivia, y muchos expertos lo mencionan, ¿no? Que es básicamente la injerencia del Ejecutivo en los otros órganos de poder, ¿no? Y eso se ha visto incluso en el periodo del MAS, antes del 2019, incluso en el corto periodo de Yanine Áñez, ¿no? Cómo el órgano judicial respondía, ¿no? En cierta medida a
a la lógica del Ejecutivo, y ahora también vemos lo mismo, ¿no? Incluso cuando el MAS está dividido, vemos que eso todavía continúa. Entonces, creo que, como ya dijimos, la Constitución te plantea elementos muy interesantes en cómo es la democracia boliviana, pero ya en la práctica, ya en el funcionamiento, creo que está el gran desafío, ¿no? Ahí creo que, por ejemplo, yo les menciono, también hay, creo, una lógica republicana colonial que todavía es preeminente en la relación con la democracia comunitaria y sus actores. Por ejemplo, yo estuve acompañando por mi trabajo que tengo en el CEGIS el 23, 24 y 25 de julio del 2023 en la elección de las autoridades de la autonomía indígena del TIM, ¿no? Del territorio indígena multiétnico que está en el Beni, donde hay 5 pueblos, ¿no? El Mojeño Trinitario, el Mojeño Ignaciano, el pueblo Chimán, Movima y Huracaré. Y acompañamos básicamente cómo se redactó el reglamento de elección por parte de estos 5 pueblos. Y se podía ver cómo el órgano electoral, a través de sus técnicos, aún no podía comprender la dinámica en cómo estos pueblos indígenas planteaban, digamos, en el reglamento, ¿no? Siempre había una visión básicamente muy de positivizar, digamos, todo el proceso, y no había ese espacio de dejar, digamos, a la lógica, digamos, más cultural que varía, digamos, ¿no? En los pueblos indígenas. Por ejemplo, ellos querían que esté todo dicho, digamos, de pe a pa, cómo se realizaría. Entonces, ahí por lo menos se ha visto todavía, digamos, a pesar de que Bolivia se asume como un Estado plurinacional, hay todavía la preeminencia de lógicas republicanas y de esas lógicas, digamos, muy positivistas, ¿no? Hablo básicamente en el ámbito de la democracia comunitaria, que en ello es más dinámico, ¿no? Por ejemplo, cuando se elegía a los asambleístas, en el texto estaba de que se lo realizaría de manera, digamos, vía el voto secreto, ¿no? Pero ellos en el mismo espacio dijeron, no, vamos a perder tiempo o va a tomar mucho tiempo porque ya se hace tarde, entonces que se haga por mayoría en ese espacio, digamos, ¿no? Por aclamación. Pero ahí venían los técnicos del CIFDE, decían, no, ustedes tienen que cumplir lo que dice su reglamento. Entonces, creo que hay como desafío eso de que, por lo menos estoy hablando en el ámbito del órgano electoral, ¿no? Y como un espacio en donde todavía hay no sé si retrocesos en ese sentido, a pesar de que en la Constitución está, digamos, que el Estado reconoce en términos electorales incluso la forma de su elección a través de sus normas y procedimientos propios. Hay una lógica republicana que no reconoce esa forma, ¿no? Muy original, muy propia, que no necesariamente tiene que estar escrita, sino está sujeto a los cambios, al momento, ¿no? Entonces, creo que eso también es una de las amenazas para tomar en cuenta, ¿no? Y otro elemento que yo quería mencionar es también el autoritarismo, ¿no? Ese caudillismo que se puede ver en los partidos políticos, ¿no? Hablando en términos a nivel nacional, donde lo padecen todos los partidos, ¿no? O sea, empezando desde el MAS, Comunidad Ciudadana, Unidad Nacional, donde hace poco, como ustedes saben, la Asamblea Legislativa Plurinacional eliminó o derogó las elecciones primarias, ¿no? Y mucha gente aplaudió, saludó, digamos, porque Bolivia se ahorraba un buen monto de dinero, pero ¿qué es de la lógica interna y qué es de la democracia interna de renovación, de competencia interna? No existe, ¿no? Entonces creo que eso, tomando en cuenta que también la situación económica llevó a eso, pero creo que
hay elementos que no están ayudando a que en espacios como los partidos políticos sean una amenaza, ¿no? Y eso también, ya lo dije inicialmente, se expresa, ese autoritarismo incluso está en la sociedad, digamos, ¿no? Hay una intolerancia, hay una falta de respeto del contrario. Si uno ve, digamos, en los cabildos, hace poco, en los 36 días de paro aquí en Santa Cruz, o sea, no había tolerancia, ¿no? O sea, ese principio, digamos, de respetar las libertades individuales de otras personas, tampoco en la sociedad civil es muy evidente en momentos de tensión política, ¿no? Entonces, creo que por ahí van, creo, las amenazas y quizás retrocesos que tiene nuestra democracia, ¿no? Que de aquí a unas semanas va a cumplir 42 años, Gustavo. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora, por favor, Luciana, si me puede. Gracias. Bueno, yo igual creo que para hacer un balance de los problemas y desafíos es necesario tener una mirada integral. Yo creo que en un nivel político institucional podemos seguir un poco la hipótesis de Fernando Mayorga, ¿no? De que hay un avance incremental y minimalista de la democracia intercultural, ¿no? Eso quiere decir que a pesar de que ha habido una ampliación en este nivel, sobre todo político-normativo, hay algunos problemas importantes, ¿no? Uno tiene que ver con que todavía la democracia representativa sigue siendo el núcleo y el eje que estructura y subordina a las otras formas de democracia, ¿no? Es decir, este ideal de igualdad, de jerarquía, de complementariedad, etcétera, no se ha desarrollado plenamente. Yo coincido ahí con Juan Pablo en que hay muchas limitaciones, sobre todo en relación a la democracia paritaria, en la que, por ejemplo, la violencia política es un caso extremo que tenemos en Bolivia, y también en relación a la democracia comunitaria, en la que, no sé, por ejemplo, todas las políticas, la ley de deslinde y una serie de normativas han tendido a recortar las capacidades políticas, ¿no? De las autonomías indígenas y de la representación misma de los pueblos indígenas en los otros niveles del Estado, ¿no? Eso por un lado. Pero paradójicamente, aunque la democracia liberal representativa sigue estructurando, hay por el otro lado un debilitamiento de la democracia liberal representativa, ¿no? Yo ahí también coincido con Maricel, pero digamos que apuntaría a que no es toda la institucionalidad la que se debilita, sino son las instituciones liberales las que se debilitan, ¿no? El sistema de pesos y contrapesos, la división de poderes, hay un proceso de judicialización de la política y a la inversa, de politización de la justicia, ¿no? Es decir, es todo ese conjunto de instituciones liberales las que se debilita, y no necesariamente para bien, ¿no? Pese a que yo no soy realmente liberal, pero yo creo que se esperaba que todas estas distintas formas de democracia puedan funcionar dentro de sus propios principios, ¿no? Yo creo que esa es una de las paradojas, ¿no? Yo tampoco soy muy crítica del populismo. Y de hecho el propio Zabaleta reconoce que el populismo tiene una dimensión democratizante, y yo creo que ese proceso ha sucedido, ¿no? Hay una incorporación de las masas, si se quiere, de los pueblos indígenas, en este caso histórico, al Estado, pero tiene esta otra dimensión paradójica, ¿no? Que es después de este proceso de integración se produce un proceso de descentralización, ¿no? Y este proceso de descentralización afecta directamente, esto lo decía muy claramente la Clau, a las instituciones liberales. Y yo creo que ese proceso ha pasado, ¿no? Hay una crisis institucional, particularmente de las instituciones liberales, ¿no? Y en ese sentido se puede reconocer una crisis de representación que ha afectado no solamente a los partidos políticos, que ya desde ya siempre fueron partidos muy frágiles, sino también a todas las instituciones de la sociedad civil, incluidas organizaciones sociales, sindicales, como comités cívicos, plataformas ciudadanas. Yo creo que ahora mismo no existe una sola institución o organismo de la sociedad civil que tenga capacidad de representar agenda, ¿no? Hay una, salvo tal vez, como decía por ahí, no me acuerdo cuál de ustedes, Gustavo, creo, María Galindo, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, todas las otras instituciones de mediación han entrado en crisis, y eso me parece también muy sintomático del momento que vivimos, ¿no? Luego, yo diría que en un nivel cultural, y ahí también respondiendo a Juan Pablo, claro, es evidente que la categoría de mestizos, si pensamos en términos raciales o biológicos, todos somos mestizos, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar cómo la categoría de mestizo opera como una categoría étnica e identitaria, ¿no? Es decir, hay evidentemente un conjunto de personas y de población en Bolivia que se reconoce
dentro de la categoría de mestizo, ¿no? Y el hecho de que este debate vuelva y vuelva y vuelva es un síntoma de que ese problema no se ha resuelto. Y ahí me voy con uno de los segundos problemas. Yo creo que el problema ha sido que el Estado plurinacional tampoco ha terminado de resolver esta tensión étnico-racial entre los mestizos y los pueblos indígenas. Hay una tensión irresuelta ahí, ¿no? O sea, hay un problema de integración. Por ejemplo, muchos de los sectores mestizos no se sienten realmente reconocidos en el Estado plurinacional, no en vano estas tesis de que vuelva a la República, etcétera, que empiezan a aparecer, ¿no? Entonces, hay un problema de no resolución, ¿sí? No vamos a entrar aquí de cuál sería la mejor solución, etcétera, pero sí hay un problema de integración, me parece, cultural, que el Estado plurinacional no ha resuelto, ¿no? Y lo dejo ahí solamente para picarles. Y luego, ya en el nivel económico, yo creo que, claro, en este momento estamos entrando en una crisis económica que se agudiza cada vez más. Eso plantea un escenario muy complicado porque tenemos, como les mencionaba antes, sujetos sociales con nuevas características, pero que están en situación de precarización. Se agota el financiamiento que venía del gas. Y creo que estos fenómenos plantean una nueva realidad económica a la que los partidos, etcétera, tienen que responder. Y sobre todo, y cierro ya con eso para que no me maten, que hay otros desafíos que justamente en esta idea de que la democracia es un proceso activo que deben responderse. Y esto el censo ya nos ha ido dando algunos datos, ¿no? Que tienen que ver con un proceso de urbanización, metropolización, el surgimiento de los territorios como núcleos de construcción de identidad, de colectividad, hay un recambio generacional, hay una incorporación de las mujeres al trabajo que hace que baje la natalidad, ¿no? Es decir, estoy hablando que hay un conjunto de nuevos fenómenos sociales que la democracia tiene que recoger, ¿no? Y yo creo que ese es el desafío a futuro. Bueno, ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Luciana. Y yo para agregar y complementar ahí es que, por ejemplo, la estructura de la ciudad tampoco es democrática para personas con discapacidad, ¿no? Digamos que uno no puede usar que tenga algún tipo de discapacidad el transporte público. Recientemente se ha visto una mejora en las aceras para personas que son no videntes, ¿no? Pero me parece insuficiente también, ¿no? Hace falta invertir en las infraestructuras de la ciudad para mejorar esa calidad de vida a todas y todas las personas, ¿no? En el sentido del acceso, ¿no? A los bienes y servicios que ofrece la ciudad. Igual, respecto a la libre determinación de los pueblos indígenas, eso no se ha respetado, ¿no? Y con ser que Bolivia está suscrita a tratados internacionales, de la OIT, y bien, digamos, por ejemplo, el derecho a la consulta previa en territorio indígena no se ha respetado tampoco, ¿no? Ya tenemos el caso de Tini, que le comentaba, ¿no? Que es antiguo, pero también hay el caso de Rosita, o el caso hay varias intervenciones estatales sobre grupos vulnerables que son minorías, pero sí tienen derecho territorial, ¿no? De uso. Había una reflexión de Martínez, un catedrático de la Gabriel también, que nos observaba qué pasaría, por ejemplo, si le respetaban el territorio al pueblo guaraní con el campo Rosita, digamos. ¿Cuán millonarios serían los guaraní si verdaderamente pudieran aprovechar los recursos ellos y no repartir a todo el Estado Nacional, ¿no? En cuestiones de plurinacionalidad, digamos, ¿no? Serían millonarios, ¿no? O sea, por todo lo que ha generado el campo. Y igual en otra cuestión también en el lenguaje tenemos un problema, porque si somos plurinacional, tendríamos que incorporar en el aparato estatal las diferentes lenguas que tenemos, ¿no? Han habido programas que sí, digamos, han incorporado el guaraní para que los funcionarios públicos puedan atenderte en guaraní, ¿no? O en aymara, en quechua, pero no ha sido suficiente tampoco, ¿no? O sea, creo que ha sido más tomado como una mera forma burocrática digamos, porque solo se aprendieron los saludos y otras cosas, pero
si uno va, digamos, hablando en un idioma nativo, no va a poder acceder a los servicios que ofrece la ciudad, que ofrecen las ciudades, ¿no? Tiene que hablar necesariamente español. Entonces son aspectos democráticos que no están resueltos todavía, ¿no? En el tema, como lo mencionaba Juan Pablo, ¿no? De la plurinacionalidad de los pueblos indígenas, sería necesario que los funcionarios públicos sepan atender a personas en su idioma nativo, ¿no? O por lo menos dar algún tipo de otras herramientas, ¿no? Que puedan incluirlos a ellos, ¿no? Ahora nos tocaría el último punto. Gustavo, si me permites, si me permites Dale, matizar este último punto que mencionas y que también mencionó Luciana, la cuestión de lo mestizo, ¿no? En Bolivia, que se ha debatido mucho básicamente desde ciertos académicos y sobre todo partidos políticos, ¿no? Yo creo que las identidades, ya sean culturales, regionales, étnicas, no son excluyentes, digamos, en una persona. Digamos. Yo puedo ser aymara, puedo ser guaraní, eso no tiene por qué, hablo en los hechos reales, ¿no? Contradecir a que yo sea camba o colla, digamos, ¿no? O contradecir a que yo sea boliviano, o sea, pero lamentablemente partidos políticos, académicos, intentan, ¿no? Dicotomizar, y creo que ahí va, o ese es el problema, ¿no? Donde la cuestión se polariza. Por eso planteaba, ¿no? Que se incluya a los mestizos, tomando en cuenta, no sé si en Bolivia por lo menos hay como 8 o 7 pueblos indígenas en aislamiento voluntario, incluso ni ellos creo que son puros, digamos, porque todos vienen parte de un mestizaje cultural. Entonces, creo que ese debate es muy pertinente para abordarlo con pinza, pero esa polarización creo que obedece al uso folclórico que ha hecho el movimiento al socialismo en la gestión de gobierno, ¿no? O sea, hay un académico autor, Macusaya del Alto, que habla de la cuestión del pachamamismo, ¿no? De las pachamamadas, o sea, el MAS básicamente usa el discurso indígena en lo discursivo, sobre todo afuera, ¿no? Afuera cuando va, Tabicho Quehuanca vende el discurso interesante, bonito, pero a la hora de la gestión, de la práctica, las políticas públicas, en las decisiones, no se lo lleva a la práctica, ¿no? Y eso creo que ha generado como una contradicción, pero a la vez en la gente que no simpatiza con el MAS, una mayor crítica, digamos, a lo plurinacional, a lo indígena. Entonces, por eso buscan la categoría como mestizo como la salida, pero eso creo que, por otro lado, también está develando como una mentalidad todavía colonial, ¿no? En ciertos sectores de la sociedad. No lo digo, digamos, en Luciana, por favor, pero, o sea, en el ámbito político partidario creo que está mostrando eso, ¿no? Como algo que hay que aterrizarlo y tomarlo con pinza, pero que se lo ha utilizado de manera política. El MAS ha utilizado de una manera muy política y folclórica lo plurinacional y lo indígena, y ha generado ese rechazo, digamos, ¿no? De lo indígena por parte de las personas que viven en la ciudad, digamos, ¿no? Incluso muchas personas migrantes, hijos de indígenas o de padres que se reconocen como indígenas, ya en la ciudad dicen soy mestizo, quizá porque no se identifican con el MAS, porque recuerdo que el 2012, cuando se analizaban los resultados del censo de ese año, cuando el porcentaje baja casi el 20% del censo del 2001, solo el 40% de los bolivianos se reconocían como indígenas, pero el 2001 había como un 60%, ¿no? ¿A qué se debe eso? Es la gran pregunta. Básicamente porque había un proceso de migración y muchos jóvenes en las ciudades no se asumían como tal, porque
como ya dije, ¿no? En la ciudad el discurso de ser mestizo cala fuerte, ¿no? Entonces creo que esos elementos, y sobre todo la forma en que se redactó la pregunta del 2012, ¿no? Y sobre todo esa dicotomía que se planteó en los medios de comunicación, ¿no? De que yo soy mestizo y ellos son indígenas, entonces creo que eso llevó, solo eso. A mí me Gustavo. gustaría complementarte ahí también, porque lo del censo es exactamente cuál es la aplicabilidad de la pregunta. A eso es lo que va, digamos. Por ejemplo, ¿para qué sirve saber cuántas personas guaraní hay indígenas? Sirven para las políticas públicas que se van a desarrollar. ¿Por qué? Porque la educación tiene que ser en su idioma nativo. No tiene sentido para los mestizos tener una educación en un idioma nativo que no existe. O sea, la aplicabilidad de esto, igual por sus usos y costumbres, el Estado tiene que otorgar algunos servicios, ¿no? ¿Cómo los va a empadronar, digamos? O sea, todo eso es la importancia de para qué sirven esos datos que se recolectan. Entonces, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? De ese lado. Ahí solo para responder y no perder el hilo del debate luego. Yo diría hay varias cosas, ¿no? La primera es que yo coincido plenamente en que las identidades son múltiples, combinadas, contradictorias, etcétera, pero al mismo tiempo son relacionales. Entonces hay identidades que entran en conflicto con otras identidades, ¿no? La identidad se define por oposición, ¿no? Eso es conceptual. Entonces hay identidades en el país que entran en tensión y unas son las identidades indígenas con las identidades mestizas. Yo cuando digo mestizos no estoy pensando en términos biológicos o raciales, sino en términos étnico-culturales e identitarios. Y yo creo que hay un proceso irresuelto ahí, hay un proceso muy complicado e irresuelto, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con varias cosas, ¿no? Yo mantengo un poco la línea de que se ha descentrado al sujeto mestizo. Yo coincido contigo, Juan Pablo, en el sentido en que, claro, por supuesto que el MAS no ha tenido una aplicación radical de la plurinacionalidad, ni del bien, etcétera, ¿no? Pero yo en ningún sentido, por ejemplo, a diferencia de estas lecturas, digamos, que más que de Macusella, yo la reconozco en Pedro Portugal, que hablan del pachamamismo, etcétera, yo no desestimo en ningún sentido los cambios culturales. Me parecen los cambios culturales tan centrales como los cambios económicos, como los cambios políticos, ¿no? Y sobre todo en un orden oligárquico estructurado señorialmente, el sacar a los indígenas de la subalternidad, ¿no? El romper ese horizonte de subalternidad es una ruptura muy radical en un orden oligárquico que se ha estructurado durante tantos años así. Lo que creo que sí podríamos discutir es los términos en los que se ha producido esa ruptura, ¿no? Y un poco ahí yo debería de lo que decía Maricel, claro, porque ha sido un proceso y tiene que ver con las paradojas del modelo y que tú también señalabas, de integración a los patrones más o menos dominantes, ¿no? Entonces, en este proceso de urbanización, en este proceso de ascenso social, etcétera, vamos a ver esas tensiones. Todavía no han salido los datos de autoidentificación. Yo estoy segura que este debate vuelve mañana. Apenas salgan esos datos, vuelve mañana. Y nos van a mostrar esa tensión, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Orcio, si le leen el Orcio, dice él, hay un proceso también de blanqueamiento social en la medida en que se produce el ascenso social. Entonces, esto nos está mostrando el éxito y la paradoja del modelo, ¿no? Yo creo que esa tensión es clave, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Pero, y ahí viene mucho también con lo que tú decías, que también hay una mentalidad colonial muy fuerte en la sociedad y un autoritarismo no solamente político, sino social, ¿no? En esta imposibilidad del reconocimiento del otro. Y a mí me parece muy interesante, por ejemplo, cómo este proceso de integración a las ciudades, en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Que Santa Cruz ya en este punto tiene una migración colla tremenda, etcétera, etcétera, genera tensiones étnico-raciales y de clase. Es decir, estos se pueden haber blanqueado, reconocerse más arriba, pero hay el otro sector que no los reconoce como iguales, ¿no? Que no, o sea, no los integra como iguales. O sea, no me estoy queriendo poner de ningún lado, sino queriendo mostrar estos matices de una tensión étnica y de clase irresuelta, me parece. No está resuelta, pero sí es importante leerla, yo creo, en la clave de estos nuevos problemas de esta formación social que ha emergido en este tiempo, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Yo y sí también ahí coincido
que hay que leer esta dimensión estructural de los límites tan duros que ha tenido el MAS, muchas veces reproduciendo el sistema colonial, económico, etcétera, etcétera, pero también en estos movimientos y desplazamientos que se dan en términos políticos, culturales y sociales, ¿no? Que son avances y que tienen paradojas, ¿no? O sea, yo creo que no hay en ningún lugar procesos puros, digamos. Bueno, ahí me quedo para seguir el debate. Gracias. Muchas gracias, Luciana. Estamos ahora en el último punto, que sería desafíos y retos, ¿no? Le cedo la palabra a Maricel, por favor. Gracias, Gustavo. Solo para redondear las dos ideas que han planteado Juan Pablo y Luciana, recojo lo que decía Juan Pablo. En la sociedad boliviana actual hay este momento, digamos, que se traduce desde lo político o que se refleja desde lo político a lo social, esta especie de polarización, ¿no? Y falta de tolerancia en la sociedad civil, que se expresa por esa dinámica que se ha instalado en el sistema político nacional, ¿no? Esa polarización a la que nos ha llevado eh, los partidos en pugna. Y lo que decía Luciana también, que me parece con lo que se podría iniciar esta última parte, los desafíos, creo que hay realidades, hay procesos, fenómenos de este último tiempo recientes que tienen que mirarse, que tienen que recogerse, ingredientes, digamos, que tienen que recogerse para pensar en los desafíos a futuro que tenemos, ¿no? Como país, como democracia, como sistema democrático. Para mí uno de los desafíos inmediatos, uno de los desafíos fundamentales ahora en este momento, creo que de partida, es recuperar la confianza en la institucionalidad democrática, ¿no? O sea, la democracia no puede funcionar sin instituciones creíbles, ¿no? O sea, carecer de instituciones creíbles es no confiar en la democracia, ¿no? O desestimar la democracia como un sistema, una forma de organizar la vida política, social, colectiva. Pienso que en el último tiempo hemos perdido el norte democrático al cual queremos avanzar, es decir, el proyecto de país en el cual nos reconocemos los bolivianos. Durante casi 20 años, ese proyecto de país, ese horizonte de sociedad al que aspirábamos, estuvo representado por el proyecto, de alguna manera representado por el proyecto político que nos ofreció el MAS. ¿No? Creo que ese proyecto ya no representa a la sociedad boliviana, ¿no? El norte que nos ofrecía o que nos prometió el MAS y el proyecto político del Estado plurinacional no representa a la sociedad boliviana y se ha desvirtuado, ¿no? Se ha descarrilado. O sea, no hay un proyecto político de país ni representado por el MAS ni por algún partido de la oposición. Creo que hay que reconstruir ese norte, ese horizonte de sociedad y de país que queremos a mediano y largo plazo, ¿no? Recuperar la institucionalidad democrática, su credibilidad y recuperar el norte hacia el cual queremos caminar como país, ¿no? Como nación boliviana. Y en segundo lugar, diría también que hay un desafío en la dimensión material de la democracia. Esto tiene que ver con la situación de crisis económica actual en nuestro país, ¿no? De este momento de deterioro de la economía, de debilidades de la economía. Pienso que nuestro principal desafío en este orden, en esta arista de la democracia, tiene que ver con un desafío, digo, de largo plazo, porque implica pensar y transitar hacia un verdadero modelo de desarrollo que nos permita salir de esta condición, diría, endeble de nuestro crecimiento, ¿no? De esta ilusión de que avanzamos, pero avanzamos de manera muy endeble o muy precaria, ¿no? Mientras no se transite o no se construya, no se piense al menos un modelo de desarrollo alternativo, ¿no? O sea, fuera de los márgenes del modelo primario exportador que históricamente se ha reproducido en nuestro país,
no tenemos la alternativa de salir, ¿no? De, de esta condena de los países que se proveen o que basan su crecimiento en las materias primas, ¿no? En las utilidades de las materias primas. Creo que este es un desafío que no lo van a poder cumplir los partidos como el MAS o como los partidos que actualmente juegan en el sistema político nacional, sino en partidos de nuevas generaciones, ¿no? En partidos y voces renovadas que oxigenen las ideas del actual sistema político nacional. Este es un desafío para los jóvenes y para las nuevas generaciones. Confío más, ¿no? En las nuevas generaciones y las ideas que puedan emerger de ahí, de partidos o formas de organización, de fuerzas políticas en los márgenes de los partidos que juegan actualmente en el sistema político nacional. Y finalmente también diría que la democracia tiene una cuota de responsabilidad en nosotros, en los ciudadanos y ciudadanas de a pie, que no formamos parte ni de partidos políticos o organizaciones sociales necesariamente, porque nosotros tenemos el deber de practicar una cultura cívica, ¿no? De asumir valores democráticos como la tolerancia, el respeto a la ley, ¿no? No traducirnos o no fundirnos en los liderazgos del momento, en el gobierno, en el partido de gobierno en vigencia, sino mantener esa actitud crítica y la responsabilidad también con la construcción de nuestra democracia, de nuestro país. Muchas gracias, Maricel. Igual le cedo la palabra ahora a Juan Pablo, por favor. Desafíos y retos. Sí, es creo inmenso en términos conceptuales de análisis, cómo poder plantear, ¿no?, los retos que debería encarar el sistema democrático, la democracia boliviana, y también la práctica, ¿no?, cómo echarlo a andar esos retos o esos desafíos que nosotros podemos quizá identificar. A mí me gustaría mencionar, primero en el ámbito, en el contexto de lo que hablábamos hace rato, que había un buen intercambio de ideas entre Luciana, Gustavo y Maricel, ¿no? Seguramente que en este censo va a haber un mayor descenso de la autoidentificación étnica, ¿no? No sé si estará en los 35, Sí. Espero que no baje más, pero también el día del empadronamiento se ha podido ver el tema del retorno de muchos migrantes, digamos, del campo que viven en las ciudades a los territorios, ¿no? Y eso también ha abierto el debate de la cuestión de la doble residencia de muchas personas para poder, digamos, ¿no?, tomar en cuenta tanto en el ámbito del ejercicio de los derechos políticos en las ciudades, y también cómo ese flujo de vivir un tiempo en las ciudades y volver al campo también ha influido en las lógicas, digamos, orgánicas de la democracia que tienen los pueblos indígenas, tanto de tierras altas y tierras bajas, ¿no? Por ejemplo, yo soy migrante en Santa Cruz, yo nací en Oruro, pero cuando vuelvo a mi pueblo, al pueblo de mis papás, que es en San Pedro de Totora, en Oruro, uno viene también con ciertas lógicas, ¿no? Cuando asiste a las reuniones, y allá se plantea otra lógica, ¿no? Y va en permanente dinamismo esa cuestión, pero acá en la ciudad, digamos, por ejemplo en Santa Cruz, hay un fenómeno interesante, ¿no? Las organizaciones indígenas urbanas, digamos, la PISAC, que nuclea a los guaraníes, ayoreos, chiquitanos, están planteando que en plena ciudad, o sea, que en el municipio de Santa Cruz se le reconozca, digamos, la elección de sus autoridades, o sea, el concejal, a través de sus normas, ¿no? Ellos están planteando una circunscripción con discontinuidad territorial. Y creo que uno de los desafíos y retos de la democracia, digamos, representativa, por ejemplo, en los municipios, hablo de Santa Cruz, es incorporar esas lógicas, esos elementos que te dota la democracia comunitaria, donde no solamente se basa
en un ciudadano un voto, sino en otras lógicas, ¿no? La rotación, en el occidente se llama el muyu, acá tiene otro nombre, una democracia más asamblearia, digamos, donde no necesariamente dependan de los partidos políticos, ¿no? Creo que el desafío de la democracia representativa, sobre todo en las ciudades y a nivel nacional, es incorporar esos elementos que están en el tejido social, ¿no?, de la Bolivia profunda, que pueden servir para oxigenar y renovar, digamos, esta democracia que tiene Bolivia, ¿no?, que evidentemente tiene una hegemonía, una sobredimensión de la democracia liberal representativa. Por otro lado, creo que en el ámbito ya de cómo ejercemos nuestros derechos de ciudadanía, por ejemplo, yo estaba leyendo el artículo 26 de la Constitución que dice que todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente, dice, en la formación del ejercicio y control del poder político, ¿no? Pero creo que esto queda un poco corto cuando tenemos partidos políticos que monopolizan, digamos, esa representación, donde básicamente un ciudadano tiene muchas dificultades para poder, por ejemplo, postularse para una concejalía, para ser asambleísta, digamos, departamental o asambleísta a nivel nacional. Entonces, creo que tomando en cuenta el ejemplo de otros países como Chile, Colombia, donde plantean una participación más directa de los ciudadanos, ¿no? Estoy hablando de las candidaturas independientes y ciudadanas y abiertas, ¿no? Donde, por ejemplo, algo novedoso que me llama la atención es que Boric llega al Parlamento chileno a través de ese mecanismo, ¿no?, sin la necesidad de ser parte de un partido político. Claro, allá en el Parlamento chileno él articula y es parte de un partido, pero creo que el gran reto es cómo poder abrir ese espacio de circulación de los cuadros políticos, de representación, que permita nuevos liderazgos, ¿no? Creo que en Bolivia, y creo que el evidente caso es el MAS, ¿no?, que no puede salir de ese dilema si es Evo Morales el candidato, o debe venir otro, si es Andrónico u otro. Entonces, yo planteo esos dos elementos como desafíos para la democracia boliviana y sería muy bueno seguir debatiéndolo y bueno, el desafío grande será cómo, si se puede, aplicarlo, ¿no?, llevarlo a la práctica en la legislación y en términos políticos. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu intervención. Sigamos finalizando casi ya. Con Luciana, por favor, ¿qué apreciaciones tiene? Gracias. Sí, bueno, yo creo que estamos en un momento muy crítico, ¿no?, una policrisis que se está juntando y que se agudiza en la medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, claro, hay desafíos inmediatos y otros quizás de mediano y más estructurales, ¿no? Yo creo que hay evidentemente en este momento una crisis institucional que no permite dar certidumbre a los procesos políticos y electorales, ¿no? Por un lado, yo diría, hay una crisis del órgano judicial, hay un bloqueo institucional en la Asamblea Legislativa, en esta figura de gobierno dividido, ¿no?, en que el Ejecutivo da una cosa y la Asamblea Legislativa otra. Y por el otro lado hay una crisis también muy fuerte de todas las fuerzas políticas sin distinción, ¿no? Entonces yo creo que en lo inmediato es necesario rehabilitar, si se quiere, los espacios institucionales como mecanismos de resolución de las disputas, ¿no?, tanto dentro como fuera de los partidos, las instituciones, etcétera. Eso me parece clave porque es necesario restituir de alguna forma su legitimidad y permitir a través de canales institucionales la renovación, ¿no? Y en lo inmediato tenemos cosas concretas, ¿no?, que tienen que ver con la elección del fiscal general, que tienen que ver con la redistribución de escaños, que tienen que ver con las elecciones judiciales pronto, luego tendremos que ver ya las elecciones nacionales, etcétera. Más, hay una serie de procesos en los que se tiene que brindar una suerte de certidumbre y canales institucionales para precisamente rehabilitar y mejorar la representación, ¿no?, para suturar, si se quiere, esa crisis de representación, ¿no? Eso es lo inmediato, yo creo. Después, a nivel sociocultural, yo creo que todavía hay una cuestión de plantear este problema de la relación entre democracia y sociedad abigarrada, ¿no? Yo creo que eso no está resuelto
y que de hecho, un poco siguiendo también las hipótesis que lanzaba Juan Pablo, yo creo que hay más bien una sociedad todavía más compleja, ¿no? Más complejizada que antes, porque ya no solamente está, qué sé yo, las estructuras indígenas, etcétera, ¿no? Sino que hay estos procesos donde lo indígena está en lo urbano, donde ya no quieren solamente estar en el ámbito local como plantea la ley de organización política. Es decir, hay una sociedad todavía mucho más compleja que no se reduce a esa dicotomía de lo nuevo y lo viejo, ¿no? Justo lo que decía Juan Pablo, ¿no? Hay doble residencia, o sea, es una sociedad, yo diría, más abigarrada todavía que antes, ¿no? Y me parece que esa tensión no ha resuelto el Estado plurinacional en su propio contexto y que ahora tiene que enfrentar estos nuevos desafíos de leer la nueva realidad que se ha creado en este tiempo, ¿no? Con todas sus contradicciones y complejidades. Creo que eso está pendiente y se va a abrir, me parece, en futuro un debate en torno a la plurinacionalidad. Yo creo que ese debate se va a abrir pronto con esta cuestión de si el censo ha aumentado o no. Ojalá todos quisiéramos para que se profundice y radicalice el Estado plurinacional, pero los datos podrían más bien llevar a otra cosa, por ejemplo, ¿no? Después está el problema de los territorios, de las autonomías, este debate del federalismo que siempre vuelve, y yo creo que va a estar también en la escena. Y luego esta emergencia de las ciudades metropolitanas, ¿no? Que no son capitales, sino las pequeñas ciudades que son el núcleo donde se han articulado los nuevos sujetos, ¿no? Es decir, estoy queriendo en el fondo decir que hay una realidad todavía más compleja que este Estado plurinacional tiene que de alguna forma responder, ¿no? Y a eso también yo coincido ahí con Maricel, que se suma a la cuestión del modelo económico, ¿no? Y justo que hablábamos hace un rato de los incendios, yo creo que también está quedando completamente claro los límites de un modelo neoextractivista que ha continuado con una política agroindustrial y que está mostrando sus límites inclusive ecológicos, ambientales, que ya no son más sostenibles, eso me parece clave. Por el otro lado, está mostrando también que ese patrón primario exportador ya no puede seguir, hay un agotamiento de las fuentes del financiamiento público, ¿no? Y una amenaza inmediata de pensar sobre qué nos sostenemos, con qué recursos nos sostenemos, porque como todos sabemos, la cuestión del litio está como para largo plazo. Entonces, en lo inmediato hay una crisis económica muy fuerte que resolver, que tiene dimensiones concretas, como la cuestión de la subida de los precios de la canasta familiar, no hay diésel, los dólares, ¿no? Es decir, hay una serie de fenómenos ahí concretos también para la población que yo creo que hay que resolverse. Quizás ahí yo me preocupa un poco porque parece que ahora, más bien, en lugar de profundizar el modelo social, se instala una suerte de modelo liberal, ¿no? Es decir, cada vez surge más estas tesis del Estado no nos sirve, el Estado es corrupto, está grande, obeso, no sé qué, y eso debería ser, bueno, volvamos al Estado eficiente, no sé qué, pero sin retroceder. Pero pareciera que más bien se va instalando progresivamente un modelo económico más tendiente a lo liberal, ¿no? Inclusive, yo diría hasta podría ser inclusive más extractivista que este, ¿no? Porque ahí ya gobernaría directamente el capital, ya no en alianza, sino directamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchos problemas, ¿no? Un problema de la institucionalidad política, habilitar mecanismos de renovación de élites para facultar justamente que las instituciones respondan a la nueva sociedad. Después hay este problema, si se quiere, cultural y territorial y generacional, que debe estructurarse a partir de la incorporación de otros sujetos y problemáticas al Estado. Y luego hay este problema del modelo económico, ¿no? Que concretamente plantea extractivismo, qué sé yo, fondos públicos, de dónde sacamos fondos públicos y en último caso, quién va a pagar la crisis, ¿no? Es un poco cómo distribuimos los costos de la crisis, ¿no? Y yo creo que ese es el debate al que estamos entrando. Bueno, ahí me quedo, gracias. Sí, Gustavo, si me permite así muy puntual, lo que menciona Luciana creo que es muy importante y creo que en próximos años, si nos basamos en la ley del péndulo histórico, ¿no? Cuando ciertos años están gobiernos de una tendencia, después cuando tienen un desgaste, abren pie a que gobiernos de otra tendencia estén, ¿no? Pero lo preocupante es que ninguno de los modelos que plantean estos gobiernos, digamos, por ejemplo, el modelo neodesarrollista que ha planteado el MAS y el modelo que plantea, ¿no? Partidos
derecha aquí en Bolivia, ¿no? En sus diferentes vertientes que Luciana explica muy bien en un debate que le comenté que hacen, ¿no? En la recta curvita. O sea, todos ellos no salen de la matriz, digamos, extractivista, ¿no? O sea, ninguno, tanto el MAS y la otra vereda en sus múltiples expresiones tampoco te plantean una alternativa, ¿no? Eso es lo más lamentable para el país, ¿no? Entonces creo que ahí está el gran desafío, qué sé yo, de las nuevas alternativas, nuevas propuestas de país que se pueda trabajar desde otros actores, ¿no? Desde otros cuadros, desde otros sectores para poder reencauzar, para poder continuar, ¿no? Como país. Creo que aparte también, se me olvidaba, también hay un desafío, creo, en el sistema de gobierno que tiene el boliviano, ¿no? O sea, actualmente tenemos el presidencialista, ¿no? ¿Cómo se puede ajustar eso? Creo que hace falta también debatir esa cuestión y incluso el tema del sistema electoral, ¿no? Que también creo que se debe debatir, y el tema del sistema de los partidos, ¿no? Hace rato mencionaba una cuestión, yo, ¿cómo poder romper ese monopolio de los partidos políticos, agrupaciones políticas? Creo que hay muchos elementos para poder analizar y poder ajustar para adelante. Gracias. No, a mí me Solo pareció súper importante. perdóneme, Perdón. solamente para continuar con la idea de Juan Pablo y que no se corte el hilo conductor. Pienso que lo que has apuntado, Juan Pablo, es muy importante reconocer esta suerte ¿no? de cambio de modelos. En realidad, yo creo que entre el sistema neoliberal, el modelo neoliberal y el modelo plurinacional, de Estado plurinacional que nos planteó el MAS y que se intentó construir o que se intenta construir en este último tiempo, en lo económico no hay variación, ¿no? Porque el modelo de desarrollo, el modelo económico de desarrollo de largo plazo no cambió, ¿no? Lo que cambia, el matiz que se incorpora, pienso que es una forma de administrar el Estado, ¿no? Más Estado, más intervención del Estado, un papel más activo del Estado en la economía, ¿no? En el control de las empresas estratégicas, si se quiere, y del otro lado, del lado neoliberal o de la vereda neoliberal, menos Estado, ¿no? Más protagonismo privado, ¿no? Pero la dirección, el modelo, la finalidad de la estructura de desarrollo, de producción de la riqueza y de desarrollo es extractivismo, ¿no? No se ha superado ese modelo y pienso que en lo económico de largo plazo ese es un reto fundamental, ¿no? Si queremos profundizar la democracia entendida como también una forma de proveer mejores condiciones de vida o condiciones de vida más dignas a la población, ¿no? Que no tengamos que experimentar estos tiempos de vacas gordas y vacas flacas como una suerte de péndulo histórico que no se supera, ¿no? Históricamente. Eso nada más quería apuntar, siguiendo el hilo de Juan Pablo. Igual ahí, sumando un ratito, claro, yo coincido con ustedes en el sentido que, claro, si digamos en términos de patrón de acumulación, no hay un cambio sustantivo, ¿no? Eso yo coincido completamente, pero creo que es importante ver también las diferencias. Yo creo que es importante ver las diferencias, ¿no? Porque estamos hablando de un modelo neoliberal a un modelo post-neoliberal, que no quiere decir algo diferente al nivel, o sea, no quiere decir otro modelo diferente al neoliberalismo, sino algo más que un neoliberalismo. Y ese algo más me parece sustantivo y que es un poco la clave, ¿no? Para explicar lo que ha pasado económicamente en este ciclo, que es la redistribución económica, ¿no? Yo creo que ahí la paradoja es que esa redistribución económica se ha hecho en base al extractivismo. Esa es un poco la paradoja, ¿no? Y a veces yo siento que hay que salir de esa dicotomía, ¿no? Está bien, hay que ser anti-extractivistas, pero también apostar a la redistribución económica es central. Lo que me preocupa es que en ese giro del péndulo o el doble movimiento de Polanyi, se llama esta tesis también, ¿no? Me preocupa mucho que si hasta ahora por lo menos el excedente se repartía, porque todos sabemos que también el empresariado ha lucrado muchísimo durante este tiempo, pero el excedente se repartía,
Y lo que me preocupa es que en el próximo ciclo el patrón de extractivismo continúe, se agudice, porque los empresarios ya no son solamente aliados, sino gobierno, pero además se apropien de todo el excedente, ¿no? Es decir, no haya ni siquiera redistribución, ¿no? Y ahí, y yo coincido, creo que de alguna forma Juan Pablo y Maricel también lo decían, la necesidad de pensar en una tercera alternativa, ¿no? En una tercera alternativa que realmente vaya al problema de fondo, pero que también pueda dar respuestas inmediatas a las necesidades económicas de las personas, ¿no? Yo creo que ahí sí hay un trabajo muy grande, ¿no? De salir, ¿no? De estas dicotomías, ¿no? Y yo creo que en todos los sentidos podemos pensar eso, incluso en esta dicotomía de modelo neoliberal o modelo estatista o lo de Juan Pablo, ¿no? Mestizo, indígena. No, hay una necesidad de hacer otro tejido de un tercer proyecto, ¿no? Y un poco Juan Pablo decía de buscar otros sujetos, otros núcleos de enunciación desde donde pensar un proyecto que más bien en vez de retroceder radicalice más, ¿no? Yo creo que ahí se abre un desafío gigante a futuro. Y es que complementando, es que estamos en este modelo, estamos socializando los costos y estamos privatizando los beneficios. O sea, que subvencionamos el diésel con el que chaquean, con el que queman, y al final las ganancias se las llevan a Miami o en alguna cuenta en el exterior, digamos, y, o sea, nosotros estamos pagando con lo que después lucran las personas que ya están empoderadas, digamos, ¿no? Ahora también hay otra cuestión de la soberanía alimentaria, digamos, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, por ejemplo, de ser dependiente de una semilla de una transnacional, digamos, a la hora de que nosotros querramos cubrir nuestras necesidades alimenticias, ¿no? O sea, ¿en qué quedó, por ejemplo, la defensa del maíz nativo? Tenemos unas 36 variedades de maíz diferentes que nos alimentan todos los días y que no los tomamos en cuenta porque están habituados a nuestro diario vivir, ¿no? Tenemos la chicha, el maíz, el tuguré, tamal, o sea, tan interiorizado que la gente no sabe qué es en realidad cuando uno habla de la defensa del maíz, ¿no? Entonces, son puntos también que incluyen a lo que es la democracia, la soberanía alimentaria, igual en la defensa del agua, el acceso equitativo al agua, a los recursos, son recursos claves, ¿no? Que si no los defendemos, no, el liberalismo se lo va a querer comer, ¿no? Como ya pasó, ¿no? Como con los bosques. Y igual falta la instrumentalización de los derechos de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo se va a instrumentalizar? ¿Cómo se va a democratizar esos derechos, ¿no? Para defenderlos, ¿no? Porque ahora ya con las quemas que tenemos, ya hemos perdido calidad de vida, ¿no? Vuelvo a repetirlo de nuevo, ¿no? Pero es parte porque no está instrumentalizado, ¿no? Toda esa estructura que ya se ha generado, ya se tienen leyes y todo eso, pero no está aplicándose, ¿no? Y eso, ¿no? Igual hemos perdido la cuestión de las elecciones primarias, no se democratizó tampoco eso y me parece importante. Y otra cosa también que mencionó Juan Pablo fue el derecho también de los indígenas no contactados a seguir no contactados, digamos, ¿no? Si una petrolera quiere meterse en su área, no puede hacerlo por los mismos tratados que Bolivia ya firmó, digamos, y eso es parte también de la democracia, respetar las minorías y respetar el aislamiento voluntario de los pueblos indígenas. Bueno, con eso, yo creo que ya. ¿Tienen algunos comentarios ustedes más que quieran agregar? Sí, Gustavo, solamente agradecer aquí a vos, Gustavo, por dirigir este espacio, a Maricel, a Luciana por acompañarnos desde Cochabamba. Creo que hemos podido nutrirnos de otras miradas, otras visiones, y eso ayuda mucho a nosotros de manera inicial y también a los amigos que puedan ver este debate. Seguramente vendrán otros y eso, básicamente, extenderles un abrazo, un saludo desde Warner Satélite Norte. Gracias. Yo también me sumo al agradecimiento por abrir el espacio, por hacer un debate. Siempre no faltan las polémicas, pero es parte del debate. Yo particularmente me he nutrido mucho, les agradezco mucho por compartir y seguramente vamos a seguir en contacto.
De mi parte también agradecerles a los tres por sus comentarios, por el debate tan nutriente y también por habilitar este espacio, ¿no? Desde Estación 25, un espacio creo necesario para pluralizar las miradas que podemos tener acerca de nuestro país, nuestra democracia y todos los retos que vienen hacia adelante, ¿no? En adelante. Creo que un espacio como este es imprescindible si queremos recuperar los espacios perdidos o los espacios que se requieren construir para profundizar nuestra democracia. Eso nada más, lo espero seguramente poder seguir en contacto y seguir discutiendo las ideas que no se agotan en este espacio. Bueno, muchas gracias igual a ustedes. Ha sido muy nutrida esta charla. Igual de mi parte también decirle al público que esté por ahí también que nos sigan, que nos comenten también si tienen alguna, lo vamos a leer los comentarios y nada, esto también tiene que ser un espacio democrático, ¿no? Donde podamos aportar con nuestras ideas y bueno, ¿no? Muchas gracias, yo igual de mi parte me despido y ha sido un gusto compartir con ustedes.